¿Qué tal? Vamos a retomar la última parte de este foro de la Feria Virtual de Empleo Universitario Talent and Job. Ahora nos vamos a centrar en aspectos determinantes de la propia carrera profesional y para eso contamos con la colaboración de Amber Whitmore, directora de talento de Hire y F&D, donde desempeña el papel de líder de pensamiento global en la introducción de estudiantes al mundo laboral. Considerada una de las principales referencias en empleabilidad y el futuro del trabajo a escala mundial, la profesora Whitmore fue durante más de 8 años directora ejecutiva de talento y carreras profesionales en IE Business School, donde continúa impartiendo docencia. Bueno, pues con ella hoy queremos conocer información clave sobre reclutamiento y desarrollo de talento o la tecnología de la analítica de talento, entre otros aspectos, ¿no? Ya sabe la comunidad universitaria conectada en streaming que cualquier pregunta, cualquier duda, pueden recogerla en el chat y se la trasladaremos a nuestros invitados e invitadas al concluir sus exposiciones. Profesora Whitmore, se conecta usted desde Estados Unidos. Muchas gracias por participar con nosotros. Le damos la bienvenida cuando quiera. Encantada de saludarte, Rocío. ¿Qué tal? Igualmente, deseando escucharla. Pues ahora mismo voy a compartir aquí mi pantalla. Espero que lo pueden ver perfectamente. ¿Sí? Vamos a ello. Sí, estupendamente. Sí. Genial. Pues nada, para empezar, ¿cómo nos ha cambiado la vida estos 2 años de pandemia en cuanto al mundo de reclutamiento digital y las ferias de empleo virtuales? Es un formato que a las empresas les encanta porque pues presta muchas eficiencias y también desde el punto de vista de candidato. Quiero daros unos consejos hoy para ese paso, esa transición tan importante de la universidad al empleo. Empezando, bueno, pasando por el tema de reclutamiento digital, consejos sobre los sistemas de seguimiento que están utilizando las empresas que estáis conociendo estos días en Talent and Job. Un poco más acerca de mí, básicamente para resumir, he dedicado toda mi carrera a las carreras de los demás, es lo que me apasiona, acelerar el matching entre el talento, estén donde estén en el mundo, y las oportunidades laborales. Y también hay que tener en cuenta diferentes factores, como por ejemplo, solo el 30% de las oportunidades llegan a una bolsa de empleo. El resto, el 70%, es el mercado oculto. ¿Y cómo se penetra ese mercado oculto? Pues a través del networking, que es muy importante. Y estos eventos como Talent and Job es fundamental para ese networking, conocer directamente a esos reclutadores en un nuevo formato que en el pasado no era tan fácil tener el reclutador, el hiring manager, como le llamamos, one-on-one. Mi organización, ¿de dónde vengo? Yo soy directora de talento en Hired. Hired es una organización de carreras para 700 escuelas de negocios y universidades en una red que se llama EFMD. Tenemos escuelas en 92 países. A la vez, trabajamos con más de 4.500 empresas y 3 millones de alumnos y egresados. Entonces, esto es mi día a día, estar en medio de las empresas, el talento y las escuelas y ver cómo podemos generar oportunidades laborales, prácticas para el talento en nuestra red. Unas macro tendencias que estamos viendo y para hablar muy brevemente. Primero, a pesar de terminar 4 o 5 años de universidad, escuela de negocios, programas de posgrado, estamos viendo en una encuesta reciente que hicimos desde Hired que los alumnos no se sienten preparados para el mercado laboral. Por eso os quiero dar unos consejos, pero es un sentimiento generalizado a nivel global. En segundo lugar, las habilidades necesarias en muchos roles tienen una vida útil cada vez más corta. Y por último, lo que están buscando los alumnos es cursos y programas de habilidades relevantes para el trabajo integrados en sus programas de estudios. Y cuando no tienes acceso a eso, luego os doy unos consejos de cómo podéis hacer ese upskilling, como le llamamos, para contar con esas habilidades relevantes para esos puestos target que tenéis.
Como os comenté, lanzamos una encuesta de talento recientemente, de hecho el mes pasado, abril, para comprender el sentimiento de los alumnos en torno a la preparación profesional, para ese paso que estáis dando ahora o estáis recién terminados algunos. Y lo hicimos a través de una encuesta cuantitativa de talento y nuestra muestra ha sido 1.060 alumnos de escuelas de negocios de 111 nacionalidades que viven en 96 países. Los resultados, preguntamos sobre todo sobre cuáles son las principales habilidades que crees que se necesitan más para trabajar en la industria 4.0. Y luego, cuáles son las habilidades que cree que le faltan para estar más preparados para el empleo en la industria 4.0. Curiosamente, si nos fijamos aquí a la izquierda primero, el porcentaje que citaron como habilidad número 1, que sería más importante, lo que más necesitan para trabajar en la industria, conocimiento de habilidades digitales, comprensión de la nueva tecnología y emergente y trabajo en equipo y habilidades interpersonales. Ahora, si nos fijamos a la derecha, ¿qué es lo que sienten que les falta? Es precisamente en 2 de los 3 casos tenemos esas mismas habilidades. 30% vuelven a decir que conocimiento de habilidades digitales, o sea, precisamente lo que creen que es más importante, sienten que no lo tienen, que no cuentan con este conocimiento. Y también pasa lo mismo con la comprensión de la nueva tecnología y emergente. Entonces, muy importante para esa transición, identificar cuáles son esas habilidades que vais a necesitar para esos puestos más demandados. Y en el caso de no sentir que contáis con esa experiencia ya a través de prácticas que habéis tenido o vuestros estudios, es el momento de buscar incluso certificaciones online a través de plataformas como Coursera, que cuentan con más de 8.000 cursos y proyectos guiados que en cuestión de media hora a 2 horas podéis ya tener una certificación en algunas habilidades demandadas y digitales. Luego, otra pregunta. Les preguntamos sobre el apoyo universitario. ¿Cómo opinas sobre lo que tu universidad, escuela de negocios, te ha preparado para trabajar en industria como 4.0? Es muy alarmante que 44% dicen que solo moderadamente, o 9% levemente, o para nada un 3,5%. Y luego la pregunta que más me choca, ¿crees que ir a la universidad, escuela de negocios, ha aumentado tus posibilidades de conseguir un trabajo? En un 65% de los casos. Si juntamos probablemente no o definitivamente no, esto es lo que más me preocupa. Viniendo de una organización de 700 escuelas, en muchos casos escuelas top, que salen muy bien posicionadas en los rankings principales y mundiales, nos están diciendo los alumnos que a pesar de terminar sus estudios en escuelas líderes, en 65% de los casos, definitivamente no, probablemente no, les ha ayudado, les ha aumentado sus posibilidades de conseguir un trabajo. Entonces, por eso quería resumir ahora algunos consejos para lograr dar con estos trabajos con mayor demanda. Según el World Economic Forum, tenemos analistas y científicos de datos, especialistas en aprendizaje de inteligencia artificial y machine learning, especialistas en big data, especialistas en estrategia y marketing digital y especialistas en automatización de procesos. Muy importante, si hay algunos de vosotros que seguramente, porque estamos hablando de millones de trabajos en el mundo que requieren de estas habilidades, pues vais a necesitar prestar atención a lo que os voy a comentar para sentiros más preparados y más confiados para empezar a aplicar y lograr avanzar en los procesos de selección como los que estáis viendo estos días en Talent and Job. Por eso, muy importante comprender esta revolución tecnológica que está ocurriendo en el mundo de los recursos humanos. Lo estáis viendo, uno de los primeros elementos ya, en vez de ser una feria de empleo en campus,
ya estáis teniendo esa experiencia de la Feria de Empleo Virtual. El tema, el contexto, la verdad del asunto, la media de solicitudes que recibirán estas empresas participantes estos días van a ser más de 250 currículum por cada vacante. Y es cada vez más común que se utiliza un sistema de seguimiento de candidatos para filtrar vuestras candidaturas, un ATS, un Applicant Tracking System. Entonces, lo que hay que hacer, centraros en ser considerados como candidatos relevantes para superar esa fase del escaneo del Applicant Tracking System. Básicamente, ¿qué es el Applicant Tracking System? Es el software donde las empresas están centralizando todo su proceso de reclutamiento. Es donde están alojando la información sobre los candidatos, vosotros, las vacantes, los contratados. Y los más utilizados hoy en día por las empresas que seguramente están participando son Applicant Tracking Systems que se llaman Workday, Taleo, Bullhorn, JobAdder. Hay muchos más. Y la forma de saber vosotros si estáis dentro de un Applicant Tracking System es a la hora de ir a su página de carreras para aplicar una vacante. Seguramente tenéis el enlace ahí en el stand virtual. Si os fijáis, a la hora de entrar en esa vacante, en el dominio, la URL arriba, igual pone ahí algo como Success Factors, Taleo, Workday, y vais que estáis dentro de un Applicant Tracking System. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque cuanto más comprendéis cómo funciona un Applicant Tracking System, más os va a ayudar a avanzar en un proceso de selección que utiliza un Applicant Tracking System. Y muy importante el hecho de que no estamos hablando de empresas de un solo sector o empresas de finanzas o consultoría estratégica. Se estima que más del 75% de los reclutadores utilizan software Applicant Tracking System. Y si nos fijamos solo en las empresas del índice Fortuna 500, son hasta el 98% de las empresas Fortune 500 que usan Applicant Tracking System. ¿Cómo funciona? Pues lo que hacen es calificar los currículum de acuerdo a los criterios preestablecidos por la empresa y la puntuación va a diferir entre los sistemas. En el caso de Taleo, uno de los más utilizados, Taleo va a ser una puntuación de palabras clave, es decir, que vuestros currículums deben tener cierto número de palabras clave relevantes y también permite las famosas preguntas de exclusión, como por ejemplo, ¿cuántos años de experiencia en marketing tienes? Si la respuesta se establece en 5 por la empresa, 5 años, el sistema o bien te puede rechazar si tienes menos de 5 años o bien va a bajar tu puntuación como candidato. Y luego otros sistemas permiten a las empresas asignar diferente peso a las preguntas, clasificar a los candidatos en función de vuestras respuestas y también incluir esas famosas preguntas de descalificación. La pregunta que me hacen mis alumnos siempre, ¿cómo puedo crear un CV perfecto para Applicant Tracking System? Lo siento, pero no puedes porque nunca se sabe cómo la empresa ha configurado el sistema. Lo que sí puedes hacer es crear un CV optimizado para Applicant Tracking System. Empezando, por ejemplo, con una plantilla compatible, una plantilla sencilla que no utiliza tablas y elementos gráficos que no son amables, decimos, para un Applicant Tracking System. Además, no todas las fuentes son legibles por un Applicant Tracking System. He visto casos de alumnos que me enseñan un CV precioso, pero utilizan una fuente muy creativa que no es muy compatible con Applicant Tracking System. Os pongo aquí las 10 fuentes principales más legibles por los Applicant Tracking Systems. También existen empresas en el mercado, algunas escuelas colaboran con empresas de estas, donde puedes subir el currículum y te hace un chequeo para ver si está optimizado para superar los Applicant Tracking System. En el caso de no tener acceso a uno de estos sistemas de optimización de CVs, pongo abajo a la derecha JobScan. JobScan, si vais a la web de jobscan.co,
muchas veces tienen pruebas online gratuitas donde puedes subir tu currículum y una vacante a la cual estás aplicando y te dicen si tu currículum está optimizado o si tiene que realizar algún cambio. Luego, os pongo aquí otra empresa nueva en el mercado, AllSorter. Esta empresa está trabajando con las empresas para hacer una selección, digamos, a ciegas de los currículum. Básicamente, hay mucho prejuicio, mucho sesgo a la hora de analizar los currículum en las empresas. Y las empresas hoy en día tienen objetivos de diversidad e inclusión y buscan eliminar ese sesgo. Nosotros decimos que un currículum es simplemente palabras en una página que no pueden hablar con los sistemas utilizados en el ecosistema de reclutamiento. Y hago mucho hincapié en esto porque como primer paso estáis participando en una feria de empleo virtual, pero seguramente vais a estar subiendo el currículum a estos sistemas de Applicant Tracking System y quiero que sigáis avanzando para ir a ese próximo paso. Entonces, empresas como AllSorter está siendo contratada por empresas que quieren hacer la selección a ciegas, quieren eliminar identificación personal sobre los candidatos, que podría desencadenar sesgos inconscientes. Esta información que están quitando hoy en día, género, edad, nombre, calificaciones académicas, cualquier información que podría dar a algún antecedente racial y intereses personales. Por eso, hoy en día y desde hace años en España no se recomienda tener la foto en el currículum, sobre todo si estás aplicando a países como Estados Unidos o Inglaterra, podría ser desechada desde el primer momento. También si incluís información como género, edad, fecha de nacimiento, no es relevante. Dicho todo esto del currículum, os pongo aquí dos empresas que son empresas de evaluaciones online que utilizan millones de empresas en sus procesos de selección. Son cada vez más frecuentes las evaluaciones. De hecho, nosotros en las ferias de empleo virtual que organizamos muchas a lo largo del año, y esto desde enero de 2020, desde justo al principio de la pandemia, estamos empezando a ver empresas que ponen en su stand virtual, no solo están los reclutadores para chatear con los alumnos, sino también ponen un enlace directamente a su evaluación online. Como primer paso, no quieren perder su tiempo ni vuestro tiempo como candidatos. Y pongo estas dos empresas porque fijaros que su publicidad, su tagline, digamos, en el caso de Arctic Shores, una empresa de evaluaciones para reclutamiento, scrap the CV. Están diciendo desecha el CV. Y Brick, otra empresa que hace evaluaciones online, contrata a talento, no currículums. El enfoque va en esta dirección ahora. Vamos a empezar a ver, ya estamos viendo cada vez menos currículum y más yendo en esta dirección de las evaluaciones. Y por último, antes de cerrar, quería hacer un foco en una empresa fascinante de ciencias de datos y recursos humanos. El mundo de los recursos humanos ya no es ese departamento más aburrido que algunos podían pensar en el pasado. Ahora es un departamento muy marcado por perfiles altamente tecnológicos. Y igual os suena, en el pasado había empresas que preguntaban a sus empleados actuales si podían recomendar algún candidato para una vacante en la empresa. Pues esto ha cambiado y esto lo están automatizando. Os voy a poner aquí 5 pasos y luego os voy a comentar para qué os estoy diciendo eso y qué tenéis que hacer desde hoy para ser considerados por vuestras empresas target. Un hecho. Los candidatos que vienen recomendados por un empleado tienen 7 veces más probabilidades de ser contratados que todas las demás fuentes. Los métodos existentes, ese programa tradicional donde las empresas preguntaban a sus empleados sobre personas que podían recomendar para un puesto, no son escalables. Son métodos basados en la memoria, son métodos offline y no son rastreables.
¿Qué están haciendo ahora las empresas? Las empresas, a través de empresas como Intro, están pidiendo a sus empleados que directamente conecten sus contactos de LinkedIn a Intro. Es decir, luego están diciendo a sus empleados, ya que están conectados vuestros contactos de LinkedIn a nuestro sistema de seguimiento de candidatos, marca como estrellas a los mejores talentos de su red. Y luego los empleados le dicen a su empresa a quién pueden recomendar. Pues estos son los que yo recomiendo para que trabajen en la empresa. El reclutador de esa empresa revisa y le pide una introducción directamente en Slack. Y por último, el empleado reenvía un mensaje al contacto a través de Intro si el contacto acepta ser puesto en contacto con recursos humanos de esa empresa, se pondrán en contacto directamente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué os comento esto? Porque es súper importante que si tenéis en mente 10, 15 empresas target donde os gustaría trabajar, tenéis que estar en contacto, conectados desde ya con empleados que actualmente están trabajando en esa empresa. Empieza, por ejemplo, desde antiguos alumnos de vuestra universidad, y contactos de ese tipo de vuestras redes. Se puede buscar a través de LinkedIn. Dentro de contactos se puede buscar contactos que han estudiado en vuestra escuela y luego que están trabajando en vuestra empresa target. Empieza por ahí. Porque si no, para algunas empresas ni siquiera vais a aparecer como posible candidato. Están directamente preguntando a sus empleados actuales y esto tiene muchísimo sentido. Con esto cierro mi intervención ¿estáis preparados? Porque es un mundo fascinante que se está acelerando de una manera brutal, que incluso cuesta a los directores de carreras profesionales de las escuelas estar al día porque hay tanta innovación en el mundo de HR Tech, o sea, tecnología para recursos humanos, que para mí es muy importante estar al tanto porque sin esto va a ser muy complicado dar ese paso a la vida profesional. Muchas gracias. Muchas gracias, Amber Whitmore. Enseguida le vamos a trasladar algunas de las preguntas que ya tenemos por aquí. Por ejemplo, ¿qué valor tienen los pequeños cursos que otorgan certificaciones? Los ha nombrado en su exposición. Sí, bueno, tienen un valor increíble. Nosotros estamos constantemente haciendo encuestas, no solo al talento, como os enseñé, pero siempre hacemos encuestas en nuestras empresas y les preguntamos, o sea, si valoran estos microcursos, cursos cortos, autocertificaciones online y lo valoran muchísimo. Coursera es una de las principales. ¿Y por qué las empresas las valoran tanto? Pues las empresas también trabajan mucho con Coursera para formar a sus empleados. Por eso saben del rigor académico, que es muy riguroso, saben de la calidad de los cursos. Y luego, o sea, una de las cosas no solo te ayuda a poner esas palabras frecuentes que no están saliendo en vuestro currículum, sino te da más confianza a la hora de ir a esa entrevista y cuando te preguntan sobre Google Analytics, Power BI, Canva. O sea, ahora sí, igual no tienes experiencia laboral utilizando Canva, Power BI, Google Analytics, pero sí puedes hablar con credibilidad que tenés esa habilidad o sea, estáis certificados en esa habilidad. Os da mucho más, o sea, os da mucho más posibilidades de avanzar a esa siguiente fase, sea a través de ese primer paso del currículum, y es importante tener esa palabra relevante en el currículum, en el LinkedIn, en ese apartado de acerca de LinkedIn o en vuestro apartado de habilidades de LinkedIn y también en vuestras cartas de presentación y en la entrevista. Es muy, muy importante y estamos viendo talento de todos los perfiles, porque como os comenté, incluso gente que ya están trabajando, llevan 5 o 6 años trabajando, algunos alumnos míos, pues saben que para ir a su próximo oportunidad laboral,
seguimos necesitando hacer upskilling porque como os comenté, las habilidades tienen una vida útil cada vez más corta. A ver, le preguntan precisamente por las palabras clave. Sí. ¿Cuáles son las palabras claves relevantes en un currículum? Excelente pregunta. Os voy a comentar un ejercicio que funciona muy bien. Prestar atención porque muchas veces tengo que repetirlo un par de veces. Hay que encontrar 20 a 30 ofertas laborales, trabajos, prácticas, donde tú te ves en tu siguiente puesto. 20 a 30. Puede ser oportunidades que estáis viendo en Talent and Job, puede ser a través de vuestra escuela, el departamento de carreras, a través de LinkedIn. 20 a 30 ofertas donde tú te ves en tu siguiente puesto. Ahora bien, literalmente, copia todo el texto que aparece en la descripción de trabajo, en las descripciones de esas vacantes. Copia todo ese texto. Ahora, vais a buscar online, en Google, por ejemplo, busca generador online de nube de palabras. Gratuito. Esto es un generador de nube de palabras gratuito. Entonces, lo que tenéis que hacer, copias las 20 a 30 vacantes, las descripciones en este generador de una nube de palabras frecuentes. Te va a salir una nube de palabras frecuentes. Estas son las palabras. No hay, claro, como tenemos aquí seguramente una gran diversidad de perfiles en el público, no hay palabras iguales para todos. Si estáis buscando un puesto en marketing, por ejemplo, pues quizás salen canales, categorías, ventas, publicidad, una serie de palabras que serían diferentes a un perfil que estáis buscando oportunidades en el mundo de banca. Entonces, estas sí son las palabras que van saliendo en estas nubes de palabras son las que tienen que aparecer en el primer tercio de vuestro currículum. Teniendo en cuenta que el primer tercio es lo que van a ver las empresas primero. En la industria tenemos una media de 7 a 9 segundos es lo que están dedicando a ese primer vistazo al currículum. Yo trabajo con empresas como L'Oreal que me dicen, recibimos 1,5 millones de currículum al año desde L'Oreal Italia y leemos todos, nuestro equipo lo leemos manualmente. Eso sí, menos de 10 segundos cada currículum. Entonces, estas palabras clave, intenta que estén en el primer tercio y si no, en algún lugar del currículum. Y precisamente ahí, si hay habilidades o palabras que no tenéis entre vuestras experiencias, es el momento de buscar algún curso corto o algún voluntariado, por ejemplo. Y sé que hay sesión de voluntariado en Talent and Job. Muy importante porque 41% de los responsables de recursos humanos y contratación consideran que el trabajo de voluntariado es igualmente valioso o si no más valioso de trabajos remunerados. Entonces, aunque no tenés experiencia en un trabajo remunerado, en voluntariado está bien también. Entonces, esas palabras claves, si no le tenés en experiencias, voluntariado o cursos en vuestra escuela, hay que ir de la forma que sea consiguiendo tenerlo en el currículum, en el apartado de acerca del LinkedIn y en la carta de presentación para poder hablar con credibilidad en las entrevistas. Y que el primer párrafo no dure más de 10 segundos, ¿no? Todo el currículum, 7 a 9 segundos. Sí, o sea, si no ven lo que están buscando en el primer tercio, no van a seguir leyendo. Si les gusta lo que han visto en el primer tercio, leerán hasta la primera mitad. Entonces, y si no les gusta ahí, pues dejan de leerlo. Así es como funciona. El primer paso para las empresas es la eliminación. Están recibiendo, pues eso, una media de 250 por cada vacante, pero también es cierto que uno de los grandes beneficios para las empresas en una feria de empleo virtual es poder conectarse con miles de alumnos en cuestión de horas. Entonces, algunas vacantes tienen mucho más solicitantes. Amber, estamos ya a falta de un minuto.
pero le traslado una última pregunta. Sí. ¿Cómo expresar mi talento? En su exposición ha distinguido el talento, ¿verdad? El currículum. ¿Cómo expresar mi talento en mi currículum? Pues primero hay que pensar siempre no solo lo que la empresa puede hacer por ti, sino el beneficio que puedes aportar a la empresa. Eso es muy importante. Hay que entender qué está buscando la empresa, qué es lo que me hace único, sobre todo sabiendo que entre los 250 solicitantes, 9 o 10 personas van a estar igualmente cualificados que tú o si no más. Entonces, ¿cuáles son tus activos únicos? ¿Qué te hace memorable y diferente? Y eso es lo que hay que poner para que se queden con, no puedo dejar de entrevistar a Rocío, o sea, tengo que conocerla porque ella tiene pinta de poder empezar aquí y en cuestión de poco tiempo estar produciendo y generando ganancias para nuestra empresa. Entonces, ¿qué te hace diferente, memorable, único? Y cómo podéis beneficiar a la empresa, no cómo la empresa os va a beneficiar a vosotros. Bueno, pues con eso nos quedamos. Muchas gracias, profesora Wigmore. Nos llevamos unos cuantos apuntes. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias por contar conmigo. Gracias. Hasta luego.